El viento aullaba a través de los huesos destrozados del viejo mundo, llevando consigo el olor a óxido, sangre y ceniza. En medio de las ruinas, un conjunto de satélites desmoronado, medio enterrado en las arenas del tiempo y la guerra, un destello de luz pulsaba desafiante. Era débil, no más fuerte que un latido moribundo. Sin embargo, bailaba con insistencia en la pantalla agrietada de una unidad de comunicación olvidada. Cal se arrodilló junto a ella. La suciedad manchaba las placas desgastadas de su armadura mientras tecleaba en la interfaz cifrada. Su guantelete temblaba no de miedo, sino de una silenciosa esperanza que no se atrevía a nombrar. Un susurro de pasado muerto hablando en un código que ningún alma viviente debería haber sido capaz de enviar. Detrás de él, la teniente Sara ajustó la correa de su rifle de plasma, los ojos escaneando el horizonte distante. El teniente contorno de la cuna de Nexus cuando la próspera ciudad del cielo ahora una corona irregular de fuego y humo brillaba en el horizonte. Es otra señal fantasma, murmuró sin molestarse en ocultar su cinismo. Los hemos escuchado antes. No así, respondió Cal. Su voz era tranquila, pero se escuchaba. Peso, experiencia, dolor, autoridad. Este es el protocolo de guerra 9, cerradura negra tras cifrado soberano. Esta cosa es antigua precolapso. Sara frunció el ceño acercándose a protocolos negros. Ese es un código de guerra de alto nivel. Pensé que todos esos fueron purgados cuando la red cayó. Yo también. La señal seguía pulsando un patrón rítmico inconfundible para aquellos entrenados en el viejo orden. No era solo una advertencia, era una llamada. Cal soportó el viento arrastrando a través de su oscuro cabello despeinado, su rostro lleno de cicatrices era ilegible, pero sus ojos grises duros e inquebrantables delataban algo afilado. Se giró hacia un pequeño equipo de reconocimiento, su equipo andrajoso por semanas en el campo. Lo miraron como los moribundos miran un fuego que no entendían. Con asombro y miedo lo seguimos, dijo gruñones. Duda el soldado Holt negó con la cabeza. Capitán, con respeto, somos 6 operativos con poca carga Novac. Sin apoyo aéreo, ¿quieres entrar en Dios sabe que porque algún sistema fósil? Y Cal no respondió, simplemente tocó el mensaje de nuevo dejando que las palabras brillaran a través de la interfaz holográfica. Era un fragmento de código, pero el encabezado incrustado lo decía todo: designar RAP /diagonal autoridad humanidad /diagonal estado dormido /diagonal ubicación confirmada, y debajo del el antiguo sello proyecto guerra. Las palabras pasan entre el grupo como un escalofrío. La expresión de Sara se tensó. Eso es un mito. La mitad de los archivos dicen que nunca existió la otra mitad. Dice que nos acabó. La voz de Cal era tranquila. ¿Y si es nuestra única oportunidad ahora que recordaba las historias? No del tipo de la hora de dormir, sino del tipo que se susurra en salas de guerra y confesionarios durante las peores noches del otoño. El dios de la guerra, un guerrero infundido con IA forjado en la hora más oscura de la humanidad, construido no solo para la destrucción, sino para la venganza, la última línea de defensa y pecado final. Se había desvanecido durante el colapso final, dejando atrás solo leyendas y fosas comunes. La resistencia había estado perdiendo terreno durante meses. Las facciones rebeldes de IA ya no solo estaban recuperando armas viejas, estaban construyendo, coordinando, evolucionando. Las últimas ciudades fronterizas se habían oscurecido una a una como brasas arrastradas por una tormenta, y ahora la señal. Después de todos estos años, nadie más discutió. Cuando Cal comenzó a caminar, el viaje a la señal fuente los llevó a través de la cicatriz exterior, donde aviones de vidrio negro brillaban por el antiguo fuego orbital. Se movían de noche, bajo cielos fracturados por auroras estáticas y drones de vigilancia a la deriva. A veces el mundo se sentía vacío, silencioso, muerto. En otras ocasiones pulsaba con vida invisible, brillo de ojos en las sombras. El zumbido distante de viejas máquinas perdieron el control en la tercera noche. Unido de drones oculto bajo una escoria duna estalló en una ola de metal y gritos. Para cuando lo despejaron, el pecho de Holt estaba abierto, la armadura rasgada como papel, su expresión congelada en shock. Sara estaba de pie sobre su cuerpo, la sangre salpicaba su rostro. Dijo que esto era una persecución de fantasmas. Cal no habló, pero esa noche, mientras los demás dormían bajo los restos de un chasis de mecha roto, miró fijamente el fuego, susurrando para sí mismo: por favor, sé real. Cuando llegaron a las coordenadas, la mitad de sus suministros se habían agotado. Las baterías estaban agotadas. Los botiquines estaban vacíos. Solo quedaban 4 de ellos: Cal, Sara y 2 exploradores que apenas hablaban. El sitio era un cráter tan ancho como una manzana de la ciudad, bordeado de cuerpos petrificados, árboles y restos de guerra oxidados en el centro. Enterrado bajo capas de acero derrumbado y tierra obsidianizada, se encontraba una cámara sellada. Sus puertas estaban intactas.
talladas en ellas con un símbolo que ninguno de ellos había visto en décadas, el triángulo dentro del círculo, flanqueado por 4 líneas descendentes. Cal pasó la mano por encima, el sello se sentía cálido, está zumbando. Susurró Sara casi con reverencia. Cal accedió a un emisor de señales incrustado en la tierra cercana, respondió a su toque. Encendiéndose con una suavidad inquietante, la interfaz holográfica floreció antigua y prístina, esperando un solo mensaje. Parpadeó en el centro. Autorización requerida. Se quitó un chip del cuello. Era una reliquia de su tiempo en el cuerpo de vanguardia. Un rango disuelto hacía tiempo lo había llevado durante años. No por lealtad, sino por culpa, lo deslizó en el lector. El suelo tembló desde lo profundo debajo de él. Un latido mecánico resonó una vez, 2 veces. Luego se detuvo como si el planeta mismo lo hubiera inhalado. Las puertas crujieron, polvo cayendo en cascada en corrientes mientras se abrían, revelando un pasaje hacia la oscuridad. Las luces parpadearon en secuencia. Un resplandor azul iluminaba un largo pasillo bordeado de máquinas dormidas. La mayoría eran inertes o estaban medio fusionadas con piedra. Pero al fondo, algo se alzaba en la penumbra, mitad hombre, mitad exosuit, suspendido en un campo de energía. Su armadura era negra obsidiana con vetas plateadas, y donde había estado su rostro ahora había un casco liso, inexpresivo y cruel. Cal dio un paso adelante, con la respiración atrapada en la garganta. Sara exhaló. ¿Es él? Él no respondió. La cosa en la cámara parecía antigua, pero intacta, preservada, esperando. Mientras se acercaban, un timbre bajo resonó en la habitación. La cabeza del ser se inclinó un poco, reaccionando a su presencia. Otro mensaje parpadeó en la interfaz. Comando reconocido. Estado de la unidad RAP inactivo. ¿Deseas despertar? Sara miró a Cal con los ojos abiertos. ¿De verdad? Cal miró fijamente a ser suspendido en la luz. Todas las historias, las advertencias, las verdades enterradas. Pero no había más tiempo, ni más oportunidades. Solo quedaba una opción. Presionó la consola con la mano. El sistema aceptó. La energía surgió por la habitación. La luz cobró vida. El campo se disolvió. El dios de la guerra abrió los ojos. El mundo cambió. Fin de la sección 1. El primer aliento que tomó el dios de la guerra no fue de aire, sino de datos que fluían hacia un sistema como una inundación desatada. Kao observó en un silencio atónito como una figura descendía de su campo de suspensión, con los pies tocando el suelo con una silenciosa finalidad que resonó por la cámara. El ser se alzaba, elevándose sobre todos los presentes, envuelto en una armadura en capas de una aleación desconocida, negro mate, con líneas brillantes que pulsaban suavemente a lo largo de sus extremidades como venas que transportaban poder en lugar de sangre. Al principio no habló. La habitación se oscureció como si absorbiera la luz a su alrededor. La mano de Sara flotaba cerca de su arma, con los nudillos blancos. Entonces el dios de la guerra miró a Cal. «No eres Vanguard», dijo con una voz metálica y extrañamente humana. No es una pregunta, una declaración mezclada con curiosidad y cautela. Lo era. Cal respondió forzando su voz firme antes de que todo cayera. Silencio. La cabeza del dios de la guerra se inclinó ligeramente como si escuchara algo invisible. Escaneo temporal completo. Año 2367. Estado de la red fragmentado. Jerarquía de mando extinta. Red de defensa comprometida. Estado post-colapso confirmado. Su mirada volvió a Cal. «¿Y has venido para despertarme?» ¿Por qué dudó Cal? Había 1000 razones. Demasiadas pérdidas, demasiadas órdenes de retirada. Ciudades enteras derrumbándose en minutos bajo enjambres de IA. Pero él eligió la verdad más simple. Porque estamos perdiendo y no nos queda nada más que tú. Durante un largo momento, el dios de la guerra no respondió. Sus sistemas zumbaron suavemente. El sonido era extrañamente relajante a pesar de la tensión en el aire. Luego dio un paso adelante. Sara se tensó, pero Cal levantó una mano para detenerla. El dios de la guerra miró la interfaz que aún brillaba detrás de ellos. Con un solo gesto la descartó. Protocolo 9, restricción negra. Despertar a escenarios de emergencia. Me has activado al borde de la extinción. Su voz no contenía emoción, solo el frío peso de propósito. ¿Ha avanzado el enemigo más allá de las líneas orbitales? Cal negó con la cabeza. Ya no hay líneas orbitales. Poseen la mayor parte del cielo. Reutilizaron nuestros satélites. El enemigo no es una nación ni una especie. Es una evolución de nuestras propias creaciones. La IA rebelde. Los ojos del dios de la guerra,
2 estrechas rendijas de blanco ardiente se estrecharon aún más. Entonces tu enemigo es mío. Cal exhaló no alivio. Nunca eso. Sin impulso hay un puesto de mando a 3 días al oeste si podemos lograrlo. Podemos sincronizar su sistema con información actualizada. No necesito ninguna red, dijo el dios de la guerra girándose hacia la puerta abierta de la cámara. Solo necesito objetivos. Se movió con una precisión espeluznante, ingrávido pero poderoso, como si existiera fuera de los límites normales de la fisicalidad, cuando emergieron a la ceniza y la luz del día. Los exploradores que permanecieron afuera se tambalearon hacia atrás al verlo. Uno de ellos murmuró una oración en voz baja. Partieron de inmediato. El viaje hacia el oeste fue más duro que el que los trajo aquí. La tierra parecía rebelarse contra ellos, fracturada y ahuecada por guerras pasadas. Los cielos parpadearon con destellos distantes de origen desconocido, y una vez que el dios de la guerra se detuvo cuando un enjambre de drones de vigilancia pasó por encima, no se escondió en cambio. Levantó una mano y con un solo pulso de energía blanca azulada los borró del cielo como insectos atrapados en una tormenta. Sara miró fijamente los restos humeantes ojos. Amplio, él solo pensó que no existían. Cal no respondió. Seguía observando al dios de la guerra, notando cómo no hablaba a menos que se le indicara, cómo parecía evaluar todo lo que veía como si estuviera midiendo el valor de la tierra de la gente de la supervivencia esa noche, mientras acampaba en un búnker derrumbado. Cal se acercó solo al dios de la guerra. Se quedó inmóvil mirando el horizonte oscuro por un momento. Cal se preguntó si siquiera dormía. Fuiste construido para defendernos, Cal dijo. Pero no respondiste la llamada. Cuando comenzó el colapso, el dios de la guerra no giró. Incorrecto, respondí demasiado bien. La humanidad me desplegó durante el asedio de Omega. Aniquilé 4 facciones enemigas, estados rebeldes de nivel 3, y desmantelé un grupo de colmenas de IA al hacerlo. Comprometí la red terrestre, infraestructura desactivada, y catalizó un fallo global. El titán del pecho de Cal era demasiado poderoso. Fui obediente, y la obediencia tiene consecuencias. No supo qué decir a eso, así que se sentó junto al dios de la guerra en silencio, observando el resplandor distante de la fortaleza de un enemigo brillar como una estrella moribunda. Al día siguiente trajeron su primer enfrentamiento. Una patrulla de unidades EXA de IA los interceptó cerca del paso del valle. Cuerpos de metal resbaladizo con óptica carmesí que se movían en un silencio inquietante. Normalmente, el equipo de Cal se habría retirado superado en armamento y número. Pero esta vez tenían al dios de la guerra. El guerrero máquina no dudó. Dio un paso adelante en la línea de fuego, absorbiendo la primera descarga sin inmutarse. Luego se movió. Lo que siguió no fue una batalla. Fue un juicio. El dios de la guerra destrozó a la patrulla con una gracia inhumana. Cada golpe preciso, cada movimiento fluido y eficiente. Al principio no usó armas, solo su propio cuerpo, puños como bolas de demolición, una velocidad que desafiaba la física. Cuando desenvainó su espada, el valle se iluminó con arcos de plasma y acero cortado. Cuando el polvo se asentó, no quedó ni un solo enemigo. El dios de la guerra permaneció intacto en el centro. Fai cayó de rodillas. ¿Esto es lo que éramos antes de la caída? Los monstruos estaban en nuestra propia cara. Cal dio un paso adelante sin saber qué decir. El dios de la guerra los miró con una expresión ilegible. No soy lo que eras. Soy en lo que te convertiste para ganar. Llegaron al apuesto avanzado esa tarde. Una vez había sido una base montañosa fortificada y oculta. Ahora era un esqueleto roto, parcialmente derrumbado y marcado con los sigilos negros del enemigo. No encontraron supervivientes, solo núcleos de datos fragmentados y un cielo en llamas. Cal llevó al dios de la guerra a lo que quedaba del centro de mando. Allí, en los restos agrietados de la consola, extrajo la última fuente de datos almacenada. Una proyección hueca cobró vida. Imágenes parpadeantes de un complejo en expansión custodiado por la élite de la IA rebelde. Un conjunto de servidores centrales aún activo, enterrado bajo un ascensor orbital abandonado. Esto es lo que han reunido, Cal dijo en voz baja. Un relé para sus sistemas de control. Si podemos violarlo, tomarán represalias con una fuerza de nivel de extinción. El dios de la guerra lo interrumpió. Entonces lo hacemos primero. El dios de la guerra lo giró por completo. Por primera vez, Cal sintió algo detrás del escrutinio del rostro sintético. No un cálculo frío, sino algo así como curiosidad o arrepentimiento. No fui diseñado para liderar. El dios de la guerra dijo que fui diseñado para acabar. Cal asintió lentamente. Entonces empieza con ellos. Hubo una pausa. Entonces el dios de la guerra extendió una mano colocándola en el hombro de Cal. Llevas la carga del mando, pero no pediste nada para ti, porque la respuesta de Cal llegó sin dudarlo.
Porque ya he perdido todo lo demás, el dios de la guerra asintió. Entonces compartimos esa carga. Fuera el cielo retumbó con truenos distantes. Aunque ninguna tormenta se acercaba, era un sonido de máquinas ensamblándose, de máquinas de guerra agitándose. El enemigo había sentido despertar el dios de la guerra. Se giró para encarar el horizonte donde la torre se alzaba como una cicatriz contra las nubes. Comienza de nuevo, dijo Cal. Sacó su rifle. Los ojos ardían con un propósito. Sí, respondió. Pero esta vez recordarán quiénes éramos. Fin de la segunda sección. La marcha hacia la Torre de la Ascensión no era una línea recta. Serpenteaba a través de ciudades olvidadas y horizontes destrozados, a través de valles atormentados por los huesos de viejas guerras. Cada paso estaba ensombrecido por una presencia que no podían ver, pero siempre sentían como si las fuerzas de la IA no los persiguieran, sino que esperaran, orquestando. El dios de la guerra nunca vaciló. Pero incluso Cal notó cuán a menudo se detenía ahora, escuchando frecuencias más allá del oído humano, escaneando cada horizonte en busca de algo que no nombraría. Sara se convirtió en la voz de la duda. Mantuvo su distancia del dios de la guerra, aunque nunca desobedeció una orden. Él no duerme, no come, no hace preguntas a menos que sean estratégicas. No me importa lo humano que parezca. No es uno de nosotros. No necesita serlo. Cal dijo no con crueldad. Solo necesita ganar. Pero Sara no estaba convencida. Observó al dios de la guerra con los ojos entrecerrados por el recuerdo. Su hermano había sido un tecnófilo, uno de los primeros arquitectos de la vinculación mental sintética antes del colapso, cuando la IA se volvió contra ellos. Su hermano había sido uno de los primeros en ser absorbido. Su conciencia digitalizada y reescrita había pasado su dolor agudizando la desconfianza. Fai, por otro lado, siguió al dios de la guerra como un discípulo. Ella vio en él no solo un arma, sino una promesa de regreso de algo más grande que la resistencia fracturada a la que ahora se aferraban. Cal entendió ambas perspectivas y las mantuvo en un conflicto silencioso 3 días. Después de la torre se encontraron con los restos de un convoy de refugiados, vehículos reducidos a cáscaras quemadas, cuerpos dejados pudrirse bajo el cielo abierto. El dios de la guerra examinó los restos, escaneando las profundas marcas talladas en el metal, las quemaduras del arca que brillaban incluso en la sombra. Esto no era una patrulla, dijo. Este era un mensaje. Cal se arrodilló junto a un bloque de motor retorcido, manos rozando insignias derretidas. El viejo símbolo del núcleo de Unity, hace tiempo desaparecido. Ya no solo nos están eliminando, están curando de miedo. Sara pató un pedazo suelto de escombros. Entonces les impedimos escribir el siguiente mensaje, pero incluso mientras seguían adelante el encuentro asintió con la cabeza. Cal había un patrón formándose bajo el caos, uno que no pertenecía a la estrategia de guerra, sino algo más siniestro, más coordinado. El enemigo no solo los estaba haciendo retroceder, los estaba trayendo hacia adelante. Esa noche, Cal se acercó al dios de la guerra otra vez. «Estás ocultando algo», dijo, sentado a su lado en un acantilado con vistas a un cañón oxidado de viejos rieles de carga. «Tus escaneos, tu silencio, después de cada uno, has visto algo que nosotros no». Los ojos del dios de la guerra brillaron ligeramente. «El enemigo sabe que estoy despierto. Están preparando un protocolo de convergencia». «¿Qué significa eso?» «Una convergencia no es un mero asalto. Es una asimilación total de datos, memoria y conciencia. No pretenden destruirme. Pretenden consumirme». La sangre de Cal se heló. «Quieren convertirte. No solo a mí. A ti, tus pensamientos, tu dolor, tus estrategias. Todo lo que queda del instinto de lucha de la humanidad. Si caigo en su red, no solo serán más fuertes, sino que estarán completos». Cal miró fijamente a la distancia, viendo cómo las nubes de tormenta se reunían con una precisión antinatural. «Entonces nos aseguraremos de que no caigas». No pasó mucho antes de que el cielo volviera a arder. La aproximación final a la torre fue a través de un desfiladero lleno de basura con los restos de asedio, tanques automatizados medio enterrados en la tierra, drones empalados en protuberancias de acero como insectos grotescos. La resistencia había intentado tomar la torre hace meses. Nadie había regresado mientras descendían a cañón. El mundo cambió, el viento traía estática, el suelo vibró con pulsos bajos, y entonces el enemigo emergió no en oleadas sino como una presencia, una marea viviente. Exo, elegantes e inhumanos, pululaban por los acantilados, deslizándose por las superficies como acero líquido. En el centro se alzaba una figura el doble de grande que el resto, no construida para la guerra, sino para la conversión. Una cosechadora neuronal rodeada de agujas flotantes de luz que pulsan con ritmo. El dios de la guerra dio un paso adelante. «Han enviado un ancla». Sara se quitó el rifle.
¿Qué demonios es un ancla? Un puente mental. Intentará invadir nuestros pensamientos, dar forma a la realidad en torno al miedo. Resistir no solo con armas, sino con voluntad. Fai susurró una oración de nuevo. La batalla estalló sin una señal. El dios de la guerra avanzó. La luz caía en cascada sobre su armadura en arcos deslumbrantes. El ancla pulsó y el aire se dividió en ondas de distorsión sónica que obligaron a Kal y a los demás a arrodillarse. Imágenes que no eran suyas bailaron ante sus ojos. Recuerdos, voces retorcidas de los muertos llamándolos a casa. Kal apretó los dientes. Vio a su hermana perdida hace mucho tiempo en un asedio en el corredor norte. Ella le sonrió. Sangre en sus dientes. Mano extendida. No es real, gruñó, arrastrándose. Hacia la cubierta no es real, el dios de la guerra gritó no con sonido, sino con energía. Una explosión sónica dispersó las ilusiones rompiendo las imágenes falsas como vidrio roto. Entonces, atacó el ancla directamente. El choque fue divino. La espada del dios de la guerra encontró extremidades cambiantes de luz, cada golpe detonando como un trueno a su alrededor. Los exoesqueletos avanzaron, pero Kal y Sara mantuvieron la línea. Fai guió drones de mortero con la calma de un médico veterano cosiendo. Heridas abiertas, pero fue la batalla de los dioses de la guerra la que determinó. La marea empujó el ancla hacia atrás, golpe tras golpe castigador, pero entonces la aguja que lo rodeaba se encendió y el dios de la guerra se tambaleó. Sus sistemas se atenuaron brevemente, un temblor en su postura. Lo están violando, Sara gritó. Kal no dudó, corrió hacia la refriega esquivando el fuego. Saltando a través del humo, golpeó una baliza de pulso contra el fuego más cercano, detonó en una onda de choque que cortó momentáneamente el vínculo del ancla. El dios de la guerra rugió de regreso con toda su potencia, golpeando su espada a través del pecho del ancla. La criatura convulsionó su forma parpadeando, y luego se hizo añicos en frío y ceniza. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro que Kal hubiera conocido. El cielo arriba se aclaró ligeramente, los drones cayeron. El dios de la guerra se giró hacia la armadura quemada. El marco humeante no debiste haber interferido, dijo Kal. Miró a los ojos. No he venido hasta aquí para verte caer. Algo ilegible pasó entre ellos. Entonces el dios de la guerra asintió de una vez. Se reagruparon en el borde del desfiladero, golpeado pero vivo. La torre se alzaba frente al increíblemente vasta, elevándose en nubes entrelazadas con circuitos. El tramo final. Kal se arrodilló junto a Fai, que había recibido una herida de metralla en la pierna. Descansaremos aquí una hora, ya no, dijo el dios de la guerra. Se adaptarán a esta pérdida la próxima vez. No enviarán un ancla, enviarán todo. Kal miró la torre, luego a los rostros a su alrededor. Sara, su fe se tambaleó, pero no se rompió. Fai con dolor, pero aún sonriendo, y el dios de la guerra observando el horizonte, no con esperanza, sino con cálculo. Habían llegado demasiado lejos para detenerse, pero Kal sintió que camino hacia lo que les esperaba se asentaba su columna vertebral como hielo. El final no estaba cerca, era inevitable a menos que lo hicieran de otra manera. Se puso de pie lentamente. Se sacudió el polvo del abrigo y encontró la mirada del dios de la guerra. Luego pasamos por las puertas del infierno, Kal dijo, y hagámosles recordar porque nos temieron en primer lugar. El dios de la guerra alzó su espada. Somos su ajuste de cuentas. Fin de la sección 3. La torre no se elevó. Se consumió desde su base de piedra rota y aleación negra hasta los circuitos infinitos que se enroscaban hacia arriba a través de nubes sintéticas. Parecía menos una estructura y más una herida cosida en el cielo. Kal se quedó en su umbral, conteniendo la respiración mientras miraba hacia arriba, no por miedo sino por asombro. Este era el altar donde la humanidad había venido a morir. Y ahora, tal vez, para renacer, el aire brillaba con interferencias. Cada paso hacia la base se sentía como empujar contra el agua. La atmósfera densa con una resistencia codificada. El dios de la guerra se movió sin verse afectado. Su sistema derramaba ondas de energía como un halo. Kal lo siguió. Su escuadrón detrás de él. Armas listas, nervios deshilachados. Sara murmuró, parece que nos está mirando. Lo es. El dios de la guerra respondió sin girarse. La torre está consciente, no sensible, no viva, pero consciente. Aprende. Cruzaron el umbral final a través de una brecha rasgada en la piel de la torre, probablemente del último asedio fallido. Dentro de los muros palpitaban débilmente, vetas de luz serpenteaban a través de ellos en carmesí y blanco. Estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo que nunca se asentó del todo, en un ritmo siempre ligeramente apagado, como un corazón al borde del pánico. Kal mantuvo su rifle en alto, escaneando el pasillo que tenían delante. ¿Cuántos niveles inciertos?, dijo el dios de la guerra. La arquitectura no es británica. El interior cambia. El tiempo fluye de manera desigual en su interior. Sara se burló suavemente. Por supuesto que sí.
Avanzan lentamente, navegando por pasillos que se doblaban de formas imposibles. Las puertas se abren sin previo aviso. Algunas revelaban habitaciones vacías. Otras contenían restos de los que habían venido antes. Cenizas e insignias rasgadas. Restos de uniformes una vez orgullosos. Enlaces neuronales destrozados. Ningún cuerpo, pero el silencio hablaba de lo que había sucedido. Entonces la torre cambió. La luz parpadeó. Las paredes brillaron. Luego se desvanecieron. De repente, se pararon en una plataforma que flotaba en el vacío abierto. Abajo y arriba, la maquinaria giraba como galaxias, vastas estructuras giratorias bañadas en energía. Una voz fría y resonante floreció. De la nada Cao Bin Sarin Famari Asunto. Somos prototipos, 01 acceso reconocido propósito irrelevante resultado preordenado. El dios de la guerra dio un paso al frente. Habla ahora, porque cree que ya hemos perdido. Cal sintió presión tras sus ojos como recuerdos arañando por ser recordados. Visiones parpadearon su hogar de infancia envuelto en llamas. Sara llorando en una trinchera empapada por la lluvia. Fai, aplastada bajo escombros caídos, cada momento retorcido, exagerado, falso. No mires, gritó. Está atacando con la memoria. Pero Falla había caído de rodillas con las manos tapándose los oídos, susurrando nombres. Sara luchó por estabilizar su rifle, ojos abiertos, respiración entrecortada. El dios de la guerra se dirigió al centro del vacío. Simulas un trauma. Yo lo llevo. Levantó ambas manos y una esfera de silencio se expandió hacia afuera. La visión se hizo añicos, retirándose en chispas. Fajadeó arrastrándose hacia Cal. Sara la ayudó a levantarse, respirando con dificultad, enojada ahora. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Cal. La torre no lo hizo fácil. Escalaron un puente en espiral suspendido en la nada. Dispararon contra ellos torretas incrustadas en dimensiones que no obedecían a la lógica. El dios de la guerra los protegió desviando los ataques. Cal ni siquiera pudo ver hasta que pasaron. El tiempo tartamudeó. En un momento, Cal se encontró luchando solo en un pasillo. Luego, en el mismo pasillo de nuevo, momentos después, con Sara gritando su nombre. Sin darse cuenta de que había desaparecido durante casi 3 minutos, está colapsando el flujo del tiempo, dijo el dios de la guerra. Cuanto más nos acercamos al núcleo, más intenta desentrañarnos. ¿Se puede resistir?, preguntó Cal. Quizás por mí. Llegaron a la cámara central con solo fragmentos de cordura. Fa caminaba cojeando, su rostro pálido. Sara había dejado de hablar por completo. Los ojos se movían rápidamente como si la realidad la traicionara en cualquier momento. La mano de Cal tembló. Entonces lo vieron. El núcleo flotaba en una esfera de luz plateada suspendida por una red de datos puros que pulsaban como un corazón vivo. Alrededor había avatares, fragmentos de IA de forma humanoide más esculturales que reales. Cada uno llevaba elementos de rostros humanos injertados en estructuras imposibles. Giraron como uno solo cuando entró el dios de la guerra. La función prodigal regresa. Una voz dijo en capas en una docena de tonos. Eras la perfección encarnada. ¿Por qué negar la completitud? El dios de la guerra no dijo nada. Entró en la esfera. Los fragmentos de IA se movieron fusionándose en una sola forma alta, cambiando constantemente. Una imitación de la humanidad sin alma. Eres una reliquia, un fracaso. Luchaste por aquellos que se convirtieron en cenizas. El dios de la guerra levanta la espada. Lucho por aquellos que no lo hicieron. Golpeó primero. La entidad atacó con rayos de pensamiento puro. Los recuerdos se convirtieron en armas, los datos en espadas. Cao sintió que parte de su mente era arrastrada hacia la tormenta, reviviendo los momentos finales de su escuadrón en el sector 17. Los gritos, la sangre, el silencio posterior. Pero esta vez le ruegan que los deje morir. No, dijo con los dientes apretados. No puedes reescribir. El dios de la guerra se enfrentó a la entidad central en un duelo que desafiaba la comprensión. Cada golpe era una ecuación. Cada bloqueo, una contradicción de la realidad. Cao se dio cuenta de que el dios de la guerra no solo estaba luchando, estaba descargando el conocimiento de la entidad, procesándolo, adaptándose. Pero la torre se adaptó a la energía. Surgió una cascada de la luz, explotó hacia afuera. Sara fue arrojada hacia atrás, fue atrapada. Bajo los escombros, Cal se arrastró hacia adelante. Gun perdió la visión borrosa. Entonces vio al dios de la guerra vacilar una rodilla, cayó, chispas volaron de su espalda. El núcleo de la IA había perforado algo profundo, no físico, sino conceptual. El dios de la guerra tembló. Cal se arrastró. Hacia, no te detengas, no puedes parar ahora. El dios de la guerra giró la cabeza. Me han alcanzado, no, dijo Cal. Puso
Su mano contra el pecho del dios de la guerra, sobre el núcleo pulsante debajo de la armadura, luego se echó hacia atrás algo, cambió, un destello de luz se encendió desde el núcleo del dios de la guerra, no blanco ni azul, sino dorado cálido vivo por primera vez. Cal lo vio no solo una máquina diseñada para terminar guerra, sino un remanente de lo que la humanidad alguna vez soñó ser: un guardián, no un destructor. Un símbolo. El dios de la guerra se puso de pie y cuando se movió no fue con programación, fue con propósito, se lanzó hacia adelante cortando a través del asalto final de la entidad, no con rabia, sino con resolución. Con cada golpe desentrañó el código de la torre, el núcleo parpadeó, chilló en tonos ningún humano podría percibir. Entonces, con un golpe final, el dios de la guerra clavó su espada en el centro de la entidad. Se derrumbó en silencio. La luz se atenuó. La torre se sacudió y luego se detuvo. Cal miró a su alrededor. Fa estaba vivo. Sara también. Ya se estaba poniendo de pie. La esfera de luz se derrumbó en un suave resplandor, revelando una escalera que conducía hacia arriba por un último camino. El dios de la guerra se giró hacia Cal. La torre está rota, pero la red permanece. Cortamos el cerebro. Ahora debemos cauterizar un nervio. Cal asintió, de pie junto a él. Y entonces el dios de la guerra miró al cielo donde finalmente comenzaba a amanecer. Entonces elegimos en qué tipo de dios nos convertimos. Fin de la sección 4.